Si llamas gasto a esto, llevas años haciéndote pobre sin darte cuenta. Hay 8 cosas que un rico paga sin pensarlo 2 veces. Sin culpa. Sin remordimiento. Sin pedirle permiso a nadie. Y un pobre, mirando exactamente lo mismo, dice: qué caro, qué innecesario, yo me arreglo sin eso. Y se queda donde está. Año tras año. Década tras década. Este vídeo no es sobre comprar más cosas. Es justo lo contrario. Es sobre las pocas cosas que sí deberías estar pagando, y porque cada vez que te niegas a pagarlas, le estás regalando tu futuro a otra persona. Te voy a mostrar las 8. Y al final, te voy a decir la pregunta exacta que separa al que sube, del que se queda atrás para siempre. El error empieza con una palabra. Gasto. Cuando un pobre escucha un precio, su cerebro hace una sola pregunta. ¿Cuánto me cuesta? Y a partir de ahí, todo se mide en dolor. ¿Cuánto sale del bolsillo? ¿Cuánto duele? ¿Cuánto se va? Cuando un rico escucha exactamente el mismo precio, su cerebro hace una pregunta completamente distinta. ¿Qué me devuelve esto? No mira el número que sale. Mira el número que regresa. Por eso pagan cosas que tú llamas tonterías. Y por eso tú no pagas cosas que ellos llaman obvias. Están viendo 2 películas distintas con el mismo dinero. Y esa diferencia, escúchame bien, no es una diferencia de cuenta bancaria. Es una diferencia de marco mental. Te lo voy a probar con casos concretos. Cosas reales que ellos pagan sin parpadear y que tú probablemente has rechazado al menos una vez este año. Más adelante te voy a mostrar la pregunta exacta que un rico se hace antes de comprar, y que tú nunca te has hecho. Pero antes de llegar ahí, vamos a recorrer las 8 cosas. Una por una. Sin adornos. La cosa que un pobre rechaza con todas sus fuerzas, casi sin pensar, es la educación que paga con su propio bolsillo. No hablo del título universitario. Eso lo paga casi todo el mundo. Hablo de lo que viene después. El curso, el libro, el seminario, la mentoría, el coach. El pobre lo ve y dice: ya estudié, ya terminé, ya sé lo que tenía que saber. Y no compra. Porque para él, el conocimiento se acabó el día que le dieron el diploma. El rico lo ve y compra sin parpadear. $1000 en un curso de 3 días. $500 en una mentoría. $200 en libros que va a leer este mes. ¿Por qué? Porque sabe algo brutal. Cada habilidad nueva que metes en tu cabeza, te puede multiplicar los ingresos durante años. Y la matemática es absurda a su favor. Si pagas $5000 por un curso que te enseña a vender mejor, y eso te sube los ingresos en 1000 al mes, en 5 meses lo recuperaste todo. El resto de tu vida es ganancia pura. Pero el pobre no calcula así. Mira los $5000 y se le va el aire. Es muchísimo dinero, dice. Y tiene razón. Lo es. Pero ese mismo pobre va a gastar $5000 al año en cosas pequeñas que no le dejan absolutamente nada. $5 aquí. $30 allá. Un fin de semana fuera. Una suscripción que no usa. El rico no es más inteligente. Solo entendió una cosa. El cerebro es la única máquina que multiplica el dinero por sí sola. Y cualquier cosa que mejore esa máquina, no es gasto. Es la mejor inversión que existe. Y aquí viene algo curioso. Porque la siguiente cosa que el rico paga sin dudar, es exactamente lo contrario del estudio. El rico paga para que otros le hagan cosas. Y mucho. La limpieza de la casa. La comida lista. Las compras a domicilio. El asistente que le maneja la agenda. El conductor. El que le hace el papeleo. Cosas que el pobre mira con cara de horror y dice: yo eso lo hago solo, no voy a pagarle a nadie. Y aquí está el truco que casi nadie ve. El rico no paga por pereza. Paga por matemática. Sigue conmigo. Si tu hora vale $20 ganados en tu trabajo, y limpiar la casa te toma 3 horas, cualquier persona que te limpie la casa por menos de $60 te está haciendo ganar dinero. Si te cobra 40, ganaste $20 de tu tiempo. Tiempo que puedes usar para descansar mejor, formarte, trabajar más, estar con tu familia. El pobre piensa: me ahorro $40 haciéndolo yo. Pero perdió 3 horas que valían 60. Pierde $20 y encima llega más cansado al lunes. El rico va más allá. Cuando empieza a ganar más, su hora vale 100, 200, $1000. En ese momento,
Hacer su propia comida o su propia limpieza se vuelve absurdo. Le saldría carísimo. No por flojera. Por aritmética pura. Esto se llama apalancamiento de tiempo. Y es lo que separa al que trabaja por dinero del que pone el dinero a trabajar por él. Y todavía vamos por la segunda. Más adelante te voy a mostrar la cosa más cara que un rico paga sin parpadear, y que un pobre considera el mayor lujo del mundo. Pero antes, la siguiente. El gimnasio. La consulta médica preventiva. Los chequeos. La nutricionista. El psicólogo. La comida buena. Pídele a un pobre promedio que pague $80 al mes por un gimnasio decente, y te va a decir que es una locura. Pídele que vaya al médico cuando todavía no le duele nada, y se va a reír. Pídele que pague $40 la consulta con un psicólogo, y vas a oír, ¿yo? ¿Estás loco? Yo no estoy loco para ir al psicólogo. El rico paga todo eso. Sin pensarlo. ¿Sabes por qué? Porque entendió algo que el pobre todavía no. El cuerpo no es un gasto. Es el activo número 1. Es la máquina que produce todo lo demás. Sin salud no hay carrera, no hay negocio, no hay riqueza, no hay nada. Una hospitalización mal gestionada se come en una semana lo que te tomó años acumular. Y la enfermedad no manda aviso. No te llama por teléfono. No te pregunta si tienes seguro. Aparece. Y a partir de ahí, lo que no invertiste en prevención lo vas a pagar multiplicado en tratamiento. Hay un dato que me marcó. La gente que menos puede pagar cuidados médicos es la que más termina pagándolos. Porque dejan crecer todo. Lo que un chequeo de $100 hubiera detectado a tiempo, después se trata con una operación de 15.000. El rico no es más sano por suerte. Es más sano porque pagó por estarlo. Pagó cuando no parecía urgente. Pagó cuando todavía no había dolor. Pagó porque sabe que la salud es la única moneda que no se devuelve cuando se acaba. Y mientras el pobre se enorgullece de no haber ido al médico en 10 años, el rico ya lleva 10 años evitando lo que hubiera arruinado al pobre. Vamos con la siguiente. Hay una historia que vale la pena contarte. Un personaje en un libro decía algo así: las botas baratas duran 1 año. Las botas caras duran 10. Pero como el pobre solo puede pagar las baratas, en 10 años gasta más en botas que el rico, y termina con los pies destrozados. Esa idea, traducida a la vida real, explica el siguiente hábito de los ricos. Compran herramientas de calidad. La buena. La cara. La que dura. Un cuchillo de cocina decente. Una computadora rápida. Un colchón en condiciones. Un par de zapatos bien hechos. Una silla de oficina ergonómica. Herramientas profesionales si trabajan con las manos. El pobre mira el precio de la silla buena, $800, y casi se desmaya. Compra una de 100. La cambia cada año porque se rompe. La espalda le duele todos los días. Pierde productividad. Pierde noches de sueño. En 5 años gastó $500 en sillas malas y otros tantos en analgésicos y consultas. Total, 1.000. Y peor. El rico pagó 800 una sola vez. 10 años después la silla sigue ahí. Su espalda también. Y ya hace mucho que olvidó el precio. Esto no se aplica a todo. No estoy diciendo que pagues caro porque sí. Estoy diciendo que en las herramientas que usas todos los días, la versión mala te sale infinitamente más cara que la versión buena. Mira tu vida. ¿Qué herramienta usas todos los días? ¿La computadora? ¿El teléfono? ¿Los zapatos del trabajo? La cama. Ahí, exactamente ahí, no se ahorra. Se paga una vez bien y se olvida. Y aquí entra algo que casi nadie quiere oír. Los ricos pagan seguros. Y bastantes. Seguro de salud completo. Seguro de vida. Seguro de incapacidad. Seguro de hogar. Seguro del coche. A veces, seguro de la propia capacidad de generar ingresos. El pobre los odia. Los considera una estafa. Pago todos los meses y nunca lo uso. Y eso, justamente eso, es lo que no entendió. El seguro no se paga para usarlo. Se paga para no necesitarlo y, si lo necesitas, no quedar destrozado. Te lo pongo así. Imagina que ahorraste $20.000 con un esfuerzo brutal en 5 años. 20.000. Y un día tu casa se incendia, o tu hijo se enferma grave,
o un coche te choca y queda inservible. Sin seguro, esos 20.000 se van en una tarde. 5 años de esfuerzo, evaporados. Y vuelves a empezar de cero. El rico no juega ese juego. Paga $200 al mes para que, si pasa lo peor, no pierda lo que construyó. Pierde 2.400 al año. Pero protege 100.000, 200.000, 1.000.000. La paradoja es esta. El que más necesita un seguro, es el que menos lo paga. Porque el pobre no tiene margen para absorber un golpe. Un solo desastre lo arruina. Y aún así, no paga el seguro porque es muy caro. El rico paga el seguro porque entendió que la riqueza no es solo construir hacia arriba. Es proteger lo construido. Sin defensa, todo lo que subiste se cae al primer golpe. Y eso conecta con la siguiente cosa que el rico paga sin dudar, que es la más obvia de la lista, pero la mayoría de la gente la posterga toda la vida. El rico compra cosas que producen dinero. El pobre compra cosas que se comen el dinero. Esto suena obvio. No lo es. Mira a tu alrededor. ¿Qué compra una persona promedio cuando le entra un dinero extra? Un teléfono nuevo. Un coche mejor. Ropa. Un viaje. Cosas que valen menos cada día. Cosas que pierden valor desde el segundo en que las paga. ¿Qué compra un rico cuando le entra un dinero extra? Una propiedad para alquilar. Acciones de empresas que reparten dividendos. Un equipo para abrir un nuevo servicio en su negocio. Bonos. Una franquicia. Cosas que valen más cada día. Cosas que generan ingresos solas, mientras él duerme. La regla es brutal y simple. Si lo que compras te quita dinero del bolsillo todos los meses, es un pasivo. Si te mete dinero todos los meses, es un activo. El pobre acumula pasivos disfrazados de éxito. El rico acumula activos que parecen aburridos. Y aquí está el truco más sucio de todos. Cuando ves a un rico en la calle, parece que tiene cosas. Que vive bien. Que viaja. Y sí, vive bien. Pero lo que no ves son los activos que pagan esa vida. La casa que el inquilino le paga. El portafolio de acciones que le manda dinero todos los trimestres. El negocio que le funciona aunque él no esté ahí. El pobre ve la fachada y la copia. Compra el coche. Compra el viaje. Compra el teléfono. Pero sin los activos detrás. Y por eso se ahoga en pagos. Quiere parecer rico antes de serlo. Y eso lo deja pobre para siempre. El rico hizo lo contrario. Pareció normal mientras compraba activos en silencio. Y un día, sin que nadie lo notara, ya no tenía que trabajar. Y aún quedan dos cosas que paga sin pestañear, y son justamente las que más rabia le dan al pobre escuchar. El rico paga por estar cerca de otros ricos. Eventos. Cenas. Asociaciones. Membresías de clubes. Conferencias caras. Másters costosos no por el contenido, sino por la sala. Comidas de negocios donde la cuenta sale $200 por persona. El pobre ve eso y le hierve la sangre. Pagar por hacer amigos, qué ridículo. Y otra vez, no entendió. No se paga por hacer amigos. Se paga por entrar a un cuarto donde, en una sola noche, puedes encontrar al socio que cambia tu vida. Al cliente que multiplica tu negocio. Al mentor que te ahorra 5 años de errores. Hay un dicho que dice que tu ingreso es el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y aunque suene a frase de Instagram, hay verdad ahí. Las oportunidades no aparecen en el aire. Las trae alguien. Y ese alguien tiene que conocerte. Si los 5 que te rodean ganan 3.000 al mes y se quejan de los precios, tu cabeza está calibrada en ese mundo. No se te ocurren ideas de 100.000. Ni siquiera porque seas tonto. Sino porque nadie a tu lado las habla. Si los 5 que te rodean facturan $500.000 al año, lo normal cambia. Las conversaciones cambian. Las ideas cambian. Y, sin que te des cuenta, tú cambias. Por eso el rico paga por entrar a esos cuartos. No es esnobismo. Es supervivencia económica. Cada dólar invertido en estar cerca del juego correcto le devuelve 100. Y el pobre, mientras tanto, defiende con orgullo a sus amigos del barrio mientras ve como otra década se le va sin que nada cambie. No tiene nada de malo querer a tu gente. Pero rodearte solo de tu gente, es decidir que no vas a crecer. Y eso lo eliges tú. No tu suerte. No tu origen.
Tú. Llegamos a la última. Y es la que conecta todas las anteriores. Llegó el momento que te prometí al principio. La última cosa que un rico paga sin dudar es la asesoría profesional. Abogados. Contadores. Asesores fiscales. Asesores financieros. Especialistas que cobran caro por hora. El pobre lo odia con toda el alma. ¿Pagarle a un contador $300? Si yo puedo hacer mi declaración solo. ¿Un abogado 500 por hora? Que se lo metan donde les quepa. Y se queda haciendo todo solo. Y comete errores. Y los errores le salen miles. Te doy un caso real. Un trabajador independiente que factura 40.000 al año. Hace su declaración solo. Paga lo que el sistema le dice. 5.000 al año en impuestos. 10 años después, pagó 50.000 al fisco. 50.000 de su bolsillo que no volvió a ver. Otro trabajador, en exactamente la misma situación, paga $800 al año a un asesor fiscal. El asesor le encuentra deducciones legales. Estructura sus ingresos correctamente. Le ahorra $2.000 al año en impuestos. Después de pagar al asesor, le quedan 1.200 limpios al año. En 10 años, $12.000 en el bolsillo. ¿La diferencia entre los dos? $62.000. Por una cosa. Uno pagó al especialista. El otro creyó que se ahorraba. Y aquí viene la revelación que te prometí al inicio. Lo que conecta los 8 puntos. La pregunta exacta que un rico se hace antes de gastar. El pobre se pregunta, ¿cuánto me cuesta? El rico se pregunta otra cosa completamente distinta. Se pregunta, ¿qué me devuelve este dinero, y cuándo? Es una pregunta. Una sola. Pero cambia todo. Porque el momento en que ves el dinero como una semilla en lugar de como una fuga, el mundo entero cambia de forma. La educación devuelve habilidades que producen ingresos durante décadas. El tiempo liberado devuelve más producción y más descanso. La salud devuelve los años en que vas a poder seguir produciendo. Las herramientas buenas devuelven productividad y menos repetición. Los seguros devuelven la posibilidad de seguir en pie después del golpe. Los activos devuelven ingreso pasivo. Los contactos devuelven oportunidades. Los asesores devuelven dinero que el sistema te quitaría. Todos devuelven. Todos producen retorno. Por eso un rico no los llama gasto. Porque no son gasto. Son inversión disfrazada de costo. Y un pobre, mientras siga llamándolas gasto, va a seguir tratándolas como dolor. Y por eso las va a seguir evitando. Y por eso va a seguir igual. Mira tu última semana. Mira los últimos 5 gastos que hiciste. Y aplica esa pregunta a cada uno. ¿Qué me devolvió este dinero? Si la respuesta es nada que dure más que la próxima hora, anota eso. No te juzgues. Solo anota. Y ahora mira las últimas 5 veces que dijiste, no, eso es muy caro. El curso. El asesor. El gimnasio. La consulta. La herramienta. Aplica la otra pregunta. ¿Qué me hubiera devuelto? Si la respuesta es habilidades para los próximos 10 años, ahorro fiscal de 3.000 al año, una espalda sin dolor el resto de mi vida, ahí ves la fuga real. No está en lo que pagaste. Está en lo que rechazaste pagar. No se trata de gastar más. Se trata de gastar diferente. La cantidad de dinero que tienes ahora, distribuida con esa nueva pregunta, te puede sacar de donde estás en menos tiempo del que crees. El que sigue diciendo, no puedo permitírmelo, frente a las 8 cosas de este vídeo, está construyendo, sin querer, el mismo año que ya vivió. Otra vez. Y otra. Y otra. El que empieza a verlas como inversión, y elige una sola para empezar este mes, rompe el patrón. No mañana. No el año que viene. En el momento exacto en que paga la primera con esa cabeza nueva. Lo que separa al rico del pobre no es lo que ganan. Es lo que llaman inversión y lo que llaman gasto. Cambia esas dos palabras y vas a empezar a ver el dinero distinto. Y cuando ves el dinero distinto, el dinero se queda contigo. Si este vídeo te abrió los ojos, déjame un "ya entendí" en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres más contenido que te cambie la cabeza con el dinero. Y dime ahí abajo, de las 8 cosas, ¿cuál vas a empezar a pagar este mes? Porque la primera vez que pagues algo y digas esto no es gasto, es inversión, ya no eres la misma persona.
Nos vemos en el próximo.